Buenos días, buenos días. A ver, arranquemos con la clase. A ver, estamos juntos, compañeros. Listo. El día martes habíamos visto ya un inicio de lo que era el capítulo de la derivada y habíamos indicado eh, cuál era la interpretación. Eso nos iba a conducir a la definición formal de la derivación. Y aquí también está implícito otro concepto, el cual debe de quedar bien determinado, o sea, debe de quedar bien conceptuado. Recuerden que partimos viendo ciertas definiciones, tanto lo que eran los incrementos y diferenciales, cómo estaban correlacionados. eh, y lo que se entendía es, o lo que se entiende es, cómo el dominio puede variar, ¿no es cierto?, de un valor a otro. En consecuencia, tienen la salida. Y de acuerdo a lo que desarrollamos el día martes, requerimos de límite para dar esta interpretación. Sí, recuerden que habíamos partido considerando los pares ordenados que le pertenecen a la función, ¿sí? Partimos conociendo también el concepto de la pendiente. ¿De qué estás haciendo? Oye, ¿de qué estás haciendo? Hola, ¿qué haces? A ver, Hola, ¿de qué haces? silenciemos de Anabel. Anabel, ya, ahí está. Listo. A ver, ya se me fue la idea. Bien. Comenzamos a dar ciertas definiciones, ¿no es cierto? Lo que yo mencionaba es que consideramos dos pares ordenados que estaban asociados a una función, es decir, si yo daba x sub 0 evaluado en la función, encontraba su respectivo par ordenado. Si daba un segundo valor, que en este caso es x sub 0 más h, como estamos aquí determinando sería un x, y evaluamos su función de opción, encontrábamos el otro par ordenado. Y decíamos, podemos trazar una recta tangente. Y luego establecimos qué pasa cuando Q, ¿no es cierto?, se aproxima a P, manteniendo a P en un punto sin que se mueva de la curva. ¿Recuerden? A ver. Silenciamos a todos. Esperen un ratito, por favor. Un segundito. Ya. Si no, por ahí alguien nos estaba interrumpiendo. Bien. Decíamos que entre estos dos puntos podemos trazar una recta secante. Habíamos mencionado que P era un punto fijo. Ojo con eso, ¿no? Con lo que acabo de mencionar, que P era un punto conocido, el x sub 0, f de x sub 0. Y decíamos que en el caso del punto Q, este se va desplazando en la trayectoria de la curva de la función como tal y se acerca a P. Sí, lo que implicaba que cada vez este valor de h o delta de x, como queramos definirlo, cada vez era más pequeño por su proximidad de este punto x sub 0 más h hacia x sub 0. También se daba ese efecto, ¿no es cierto? Es decir, tenemos esto, que cada vez que se mueve q en la trayectoria, implicaba que el nuevo punto estaba definido acá, de tal forma que esta distancia cada vez se hacía más pequeña. Y para representar ese hecho habíamos dicho que vamos a utilizar el concepto de límite. Pero siempre entre cada punto que se iba moviendo, nosotros podíamos ir obteniendo ¿qué cosa? En la nueva recta secante. Déjenme ver, yo hice aquí una pequeña animación. Vamos a ver si no se me ha borrado. De qué es lo que sucede. Déjenme ver. Oh, no, no lo tengo. Yo lo tenía aquí listito para que ustedes lo puedan ver.
Déjenme ver si aquí le tendríamos a ver si se me va guardado. Quiero ver si se me ha guardado o no. Compartir, no guardar. ¿Dónde se me guardan los más recientes? Quería ver una animación que le hice el día de ayer para que se pueda apreciar lo que queríamos reinterpretar. No. No, no está presente. Bien, no lo tengo, ya se me lo ha borrado. Bien, y decíamos que cuando nosotros extendíamos al límite el valor de h, esta recta, que al inicio le consideramos como una recta secante, desde el punto de vista geométrico se convertía en una recta tangente, porque el concepto era Q se acerca tanto a P, pero nunca es P. Pero desde el punto de vista visual y gráfico, ¿sí? Uno no puede ya percibir la distancia entre P y Q. Por lo tanto, se le interpreta, que en vez de ser ahora la ecuación de la recta secante, de la pendiente de la recta secante, se convierte en una ecuación de la recta tangente, pero ojo, a través del límite. Bien. Ahora vamos a ir al concepto de la derivada, ya de la generalización, porque recuerden que ese día yo les había mencionado algo muy, muy importante. Al decir que la pendiente tangente es igual a esta relación, yo les había hecho mención, en realidad, ¿qué es esto? Si nosotros le vemos a la ecuación desde aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto de aquí? Límites. Es un límite, correcto. Como tal es la operación de un límite. Y en eso debe quedar súper claro que nosotros le estamos interpretando y nosotros estamos resolviendo este límite que me va a dar una cantidad numérica, ¿no es cierto? Y yo le he dado esta interpretación geométrica, esta cantidad como la pendiente, ¿sí? A esto también se le expresa como la evaluación de la derivada, ¿sí? Como la evaluación de la derivada, ojo, ¿sí? Bien, ahora previo ya dar el concepto general de la derivación, porque hay que diferenciar. Este es un límite evaluado, pero la derivada como tal es una herramienta que tiene una consecuencia, ya en la generalidad. Para ello vamos a ver que hay cierta notación matemática que nosotros podemos considerar, esto es muy importante, que van a encontrar en alguna bibliografía. Hablamos que la notación de la derivada se expresa, ¿no es cierto?, la función con un apóstrofe, de la función del valor en el cual estoy evaluando, o también se le pone y', o también se utiliza la letra D de y con respecto a x, aquí se está indicando la variable independiente y la variable independiente. Por lo general, aunque más adelante vamos a ver ciertos tipos de derivaciones, por lo general siempre se deriva con respecto a la variable independiente. Y esto es lo que me dice la notación. Es la derivada de y con respecto a x. Y aquí es importante algo de tener presente. Ojo, el d no me representa el dominio que lo utilizábamos en el caso de las funciones. Entonces hay que saber un poquito, darle lectura a la información y no confundir las ideas, ¿no? Las definiciones a la nomenclatura. Aquí hablamos de la d, me entiende como la derivada. O también la derivada de la función f con respecto a x. Y en alguna bibliografía que no es muy general que aparezca, suelen utilizar con un puntito arriba de la función o de la variable independiente, ¿sí? Indican que esa es la derivación de esta manera. Vamos a ver aquí, un puntito arriba de la función. Y otra medio más formal, medio más elegante es la forma de Leibniz, ¿sí? Que es el diferencial de y sobre dx. Recuerden que eso era lo que habíamos mencionado en un ejemplo anterior y les había yo indicado que ya vamos a ver de dónde sale esa notación, porque en realidad es el manejo de la notación. Aquí están presentes los diferenciales, no los incrementos. Pero cuando veíamos esa parte de los diferenciales y la relación con los incrementos, habíamos establecido esta condición, que el delta de x es igual
al incremento de x, ¿sí? Porque en el dominio se ve la variación, qué efecto, cómo se comporta la variable de entrada y el efecto se veía en la salida. Sin embargo, habíamos colocado que el diferencial de y era muy semejante al delta de y. ¿Sí? Recuerden que el delta de y habíamos dicho que es igual a f' por el delta de x. Que si nosotros observamos se está despejando de aquí, esto es f' dentro de las notaciones. Esto es f'. También es una manera de expresar o representar. Y los diferenciales son operadores que se mueven. Aquí es una división de dos operadores. El diferencial de y sobre el diferencial de x, por lo tanto, aquí se aplica la álgebra elemental. El de x divide, pasa al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y era esta relación. Y ojo, los diferenciales de x y de y se conectan con los incrementos delta de x y delta de y a través del límite. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer la generalidad de la derivada? Aquí lo voy a hacer en la pizarra para entender cómo se debe de operar o cómo se debe de utilizar la derivación. Ya hemos visto este concepto, ¿no es cierto? La derivada, aquí partimos que la derivada es evaluada y es consecuencia de este límite. Cuando delta de x tiende a 0, f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x, ¿no es cierto? Esto es lo que alguien ya mencionó. Esto es un límite y es el que estamos nosotros evaluando bajo ese concepto y le dimos la interpretación. Esa es una interpretación. Es la pendiente tangente, ¿no es cierto? De una recta, ¿no es cierto? Que pasa por un punto x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Este era el concepto. Esto es y igual a f de x y esta es la pendiente que es este resultado que tenemos acá. Ahora, lo que yo dije hace un momento, este punto, ¿cómo estaba allí definido? ¿Qué era ese punto? Y lo dije al inicio también de la clase. ¿Cuál era la consideración de este punto? ¿Quién me indica? En la gráfica, ¿cómo estaba? Cuando nosotros decíamos que teníamos el punto P y Q, ¿cuál fue la consideración de P? ¿Qué era P? Debe ser un punto fijo. Es un punto fijo, correcto. Este era un punto, así le concertamos, este era un punto fijo. Ahora, en la generalización, tomando en cuenta nuevamente una gráfica de una función, ¿sí? Quiere decir que yo voy a considerar cualquier valor de x, ¿no es cierto?, que le pertenece a un dominio de la función, ¿sí? Y por cada valor de x, ¿qué implica? Que si conozco la función y igual a f de x, yo puedo evaluar esa función. Este es f de x. ¿Sí? F de x, f de x. Todos estos valores son, a cualquier valor de entrada le va a corresponder un valor de salida. Y obviamente lo que acabo de considerar, ahora yo voy a tomar un valor de x que le pertenece al dominio de la función y nuevamente vuelvo a hacer énfasis en eso. ¿Sí? Ven la importancia que tiene el dominio. El dominio tiene una importancia relevante al analizar un problema. Bien, por lo tanto, yo puedo transformar mi ecuación matemática, que me describía la pendiente en su interpretación, pero vuelvo a repetir, esto es evaluado. Aquí estoy evaluado a través de un límite, pero ahora en la generalización yo pongo que f' de x es igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Este es el concepto que me permite establecer a la derivada como una operación. Aquí era la evaluación de un límite que me describe
la evaluación de la derivada como tal. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Sí? Y yo creo que les había mencionado esta idea y quiero que se le capturen también aquí el mismo concepto. Cuando yo sumo dos números, ¿qué obtengo como resultado? Otro número. Otro número, ojo, yo digo, puede ser algo tan sencillo, pero va a ser muy relevante para saber interpretar qué es la derivada como operación. ¿Qué hemos considerado ahora? Acá era x sub 0 era conocido, ¿y qué estamos diciendo que es x acá? Cualquier punto en Cualquier el valor del dominio. dominio. Correcto, cualquier valor del dominio. ¿Qué implica? Que aquí yo no voy a tener un valor numérico como tal. O sea, vamos a ver si estos ejercicios y luego los vamos a interpretar. Pero aquí yo no voy a tener, como en el caso de acá, un valor numérico porque es de evaluación del límite y le daba esa interpretación. Aquí lo que yo voy a obtener como resultado final es una nueva función matemática desde esa perspectiva. Es una nueva función, ¿sí? Que va a tener características de dominio y de rango, va a tener su propia representación gráfica, pero está conectada con la función original o primitiva, de la cual nace su derivación. Es decir, estas dos funciones están conectadas a través de esta operación. Es lo que yo decía hace un momento. Si sumo dos números, su resultado es un número. ¿Cómo está conectado el número resultante? Mediante la operación de la suma. ¿Sí? Si multiplico dos números, su resultado está conectado a través de ¿qué? De la operación de la multiplicación. Aquí, esta función de aquí está conectada con su f de x a través de la derivada. Y obviamente esto es notación matemática. Aquí se puede apreciar aún más la relación porque utilizamos una misma notación. F de x se refiere a la derivada de f de x, la primera derivada. ¿Sí? Sino que se debe de contextualizar que este resultado, diferente a lo anterior, de lo cual nos dio la interpretación, en esencia es una nueva función. ¿Sí? Preguntas, ¿queda claro esta idea? Y como digo, esta es la definición formal para encontrar la derivada de una función, de cualquier función. Claro está que más adelante vamos a ver ciertas reglas en donde no vamos a necesitar el límite como tal, sino van a ser reglas directas, teoremas que me dicen cómo se hace la derivada de cierto tipo de funciones, con ciertas características, las que hemos visto, las funciones en forma de potencia, trigonométricas, hiperbólicas, etcétera. Todo eso nos va ayudando más adelante en ciertos teoremas que obviamente simplifica, pero de aquí nacen esas reglas, de esa definición. ¿Sí? Preguntas, no sé si queda claro esa idea. ¿Sí? Bien. Aquí está indicado otra forma de hacer la derivada, que en alguna bibliografía le van a encontrar. Recuerden que les había mencionado. Aquí ya no considera el delta de x, sino se entiende que este punto, ¿no es cierto?, se va moviendo hacia x sub 0. X tiende a x sub 0 y obviamente me da este resultado. Es muy diferente a la relación anterior, pero en esencia me da exactamente lo mismo. O sea, no es que me va a dar nuevos resultados. Ahí estamos. ¿Sí? Listo. Mencionaba que vamos a hacer un primer ejercicio aplicando la definición formal de la derivada, lo que tenemos acá. ¿Sí? Es decir, esta expresión matemática, en donde como resultado nosotros vamos a encontrar una nueva función. ¿Sí? Va a haber casos muy especiales
en que la nueva función va a ser un resultado y eso es una interpretación que se le debe de dar. No es que estamos resolviendo el límite como tal. Bien, aquí tenemos la expresión, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es como información, mi función y el concepto matemático de la derivada es construir este límite. Construir este límite. Y para construir ese límite yo tengo que conocer el f de x más delta de x y el f de x. En mi ejercicio, ¿cuál es el f de x más delta de x? ¿A qué sería igual f de x más delta de x? ¿Quién me lo dice? ¿O qué debo de hacer para encontrar esa relación? ¿Qué tengo que realizar? Sustituir todos los valores de x por x más delta x. Correcto. Entonces aquí en mi función original lo que yo tendría que hacer es, esto es mi argumento y tengo que sustituir en x. Por lo tanto me quedaría escrito x más delta de x más 1, ¿no es cierto? Es como evaluar la función. Digo, quiero evaluar f de 2. ¿Qué es lo que hacíamos? Tomamos el valor de 2 y le reemplazamos en la variable x de la función y hacía el cálculo matemático. En este caso corresponde x más delta de x. En tanto, que f de x, ¿qué viene a ser? La función original, la forma matemática, 2x más 1. Y estas dos relaciones las reemplazo en mi límite, para construir el límite, para resolver ese límite, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a tener es que f' de x la escribiríamos de esta manera, con la información que ya tengo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo x más delta de, perdón, f de x más delta de x vendría a ser la relación 2x más delta de x más 1, ¿no es cierto? Menos 2x más 1 sobre delta de x. Si le analizo este límite, ojo, por un momento me olvido de todo lo demás y nuevamente volvemos a lo anterior que he mencionado. Para mí es un límite, debo de conceptuarle de esa manera. Es un límite. Si resuelvo yo este límite, tal cual está, voy a tener 0 sobre 0, que sabemos que se conoce como una indeterminación. Y entonces aquí tengo que aplicar todos los artificios y todas las operaciones que se desarrollan en los límites. Por eso están completamente contados algebraicamente, aunque como mencioné hace un momento, más adelante esto se va a simplificar de manera sustancial con los teoremas que vamos a desarrollar. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a desarrollar paréntesis, etcétera, las operaciones algebraicas. Por lo tanto, me quedaría escrito esto así. 2 de x más 2 delta de x más 1 menos 2x y menos 1. Todo sobre delta de x. Aquí voy a simplificar 2. Esto con lo de acá, ¿no es cierto? Si ustedes observan, son cuestiones netamente algebraicas. ¿Sí? Son netamente algebraicas. No hay nada nuevo en esas operaciones como tal. Es decir, con estas simplificaciones me quedaría, voy a usar unos pasos adicionales previo a evaluar el límite. Voy a tener entonces que me queda 2 delta de x sobre delta de x. Aquí simplifico delta de x y me queda el límite de delta de x cuando tiende a 0 de 2. Y por los teoremas de los límites sabemos que los límites de una constante es una constante. Bien, y de esta manera yo estoy obteniendo es la derivada de la función f de x. Esto es f' de x. Quiere decir que su derivada es 2. ¿Sí? ¿Qué había dicho yo que era la derivada? Como resultado final. Otra función. Otra función. La pregunta, ¿esto es una función? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de función? una función constante. Una función, correcto. Es decir, si yo grafico mis dos funciones, la original, la primitiva, y grafico su función, la derivada vista como función, yo tendría lo siguiente. Déjenme ver, es de x, 1, si no estoy mal, f de x vendría a ser esta recta, algo así. Esto es f de x. La recta 2x más 1. En tanto,
que su derivada viene a ser esto. Esto es f' de x es igual a 2. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante que de pronto a alguien le puede surgir la inquietud. Dice, si me dice que es una función, acá no aparece la variable x. No, no importa. Este es un caso muy particular para la ecuación de la recta. ¿Sí? Muy particular de la ecuación de la recta, que más adelante ya les voy a explicar. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente va a quedar claro y acordaránse de esta gráfica y acordaránse de este valor y de esta función, que es la ecuación de una recta. Pero ya vamos a ver que inclusive aquí está hecha la interpretación de la pendiente en todo caso. ¿Sí? Preguntas, alguna duda, alguna inquietud. Aquí en la presentación, déjenme ver. En la presentación, ratito, déjenme ver. Está la forma alternativa utilizando la otra relación de la derivada, ¿no es cierto? De f de x menos f de x sub 0 menos x menos x sub 0. Y si ustedes observan el desarrollo, ¿no es cierto? Al final obtenemos el mismo resultado. O sea, nada más. Aquí se simplifica x menos x sub 0 y obtenemos el mismo resultado. De alguna manera que encuentren alguna bibliografía que utilice este contexto matemático. Pero el más general es el de acá. Sí, en la gran mayoría de los textos es el uso de esta notación que venimos utilizando. En vez de h delta de x, por favor, no se perderán en esa idea. Sí, tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí tenemos unos casos que podemos desarrollar. Le voy a dejar la ecuación de la recta porque quiero justamente explicar algo que es bien interesante y de interpretación. Y que van a ver tiene sentido matemático. Bien, consideremos la función f de x igual a x al cuadrado y obtengamos su derivada con la definición formal. Por lo tanto, ustedes ven que vamos a aplicar exactamente lo mismo. Yo tengo que aplicar el concepto matemático, la definición formal de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y para hacer eso yo tengo que encontrar f de x más delta de x y obviamente el f de x. ¿A qué es igual f de x más delta de x en mi problema cuando f de x es igual a x al cuadrado? ¿Cuál vendría a ser mi f de x más delta de x? X más delta x, todo eso al cuadrado. ¿Cierto? X más delta de x, todo es elevado al cuadrado. Y acá la función original. Toda esta información la sustituimos en el límite. Sería x más delta de x elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre delta de x. Si hacemos tender este límite, va a dar como resultado 0 sobre 0. Yo tengo que hacer aquí el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto. Es decir, me quedaría límite x al cuadrado más 2 x delta de x más delta de x elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Insisto yo, todo esto es álgebra. No es nada más que eso. Si se me va, se me va. ¿Qué más puedo simplificar? A ver, coloquemos en otra línea para que se vaya observando de mejor manera. ¿Qué es lo que me va quedando y qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué tengo que decir? ¿Qué puedo simplificar aquí? Se podría hacer factor común del numerador de delta x. Ya, y entonces, ¿qué me quedaría? Quedaría delta x que multiplica a 2x más delta x. Y O se sea, podría simplificar con el lo que es denominador. lo mismo, eso, ¿no es cierto? Lo que usted acaba de mencionar es exactamente lo mismo. Yo saco Sí. el numerador, el delta de x, se me va con lo de acá, y al final me queda el límite de delta de x. Antes de evaluar el límite me quedaría esta relación, 2x más delta de x. Si hago tender al límite, quiere decir que la derivada de x al cuadrado
es 2x. ¿Sí? Esa es la derivada. ¿Sí? Que de todo esto f de x al cuadrado, aplicando estos conceptos, desarrollé el límite, aquí me dio de indeterminación, resolví el trinomio cuadrado perfecto, hice las simplificaciones algebraicas y al final me resultó que su derivada es x al cuadrado. Bien, gráficamente tengo esto para este ejercicio. X al cuadrado como tal, ¿qué es? Es la ecuación de una parábola con el vértice en el origen, ¿no es cierto? Esta vendría a ser algo así, lo voy a hacer. Vendría a ser y igual a f de x. En tanto que su derivada dice que es una ecuación de una recta que pasa con el origen, es decir, esta es la derivada. ¿Sí? Esto es f' de x, que vale 2x. ¿Estamos? Ahora, la relación que existe entre f de x y su derivada, f de x y su derivada, es que, a diferencia de lo que habíamos visto en el concepto inicial, recuerden lo que habíamos visto en la definición o la interpretación, ¿sí? Esta expresión de aquí. Aquí nosotros consideramos un punto fijo, partimos desde allí, pero ahora lo que yo he encontrado es una relación que me permite inclusive analizar la pendiente que está asociada a la función original. ¿A qué me refiero? Sobre todo en la parábola se evidencia más. Si yo tomo este punto, yo puedo trazar por aquí una recta tangente. Profe, no se ve. No se ve. No se ve si está prendido el video. A ver, ahí se ve. Ya. Ok. Lo que yo estaba mencionando es que en la curva y igual a f de x, que es x al cuadrado, es la función original, siempre se maneja con respecto a la función original. Si yo le tomo un punto de la gráfica, yo por ahí puedo pasar esa recta tangente. Pero también podría haber tomado acá. Y por aquí también yo puedo pasar una recta tangente. O por este lado, yo puedo trazar una recta tangente. ¿Sí? En el ejemplo este que estoy tomando como x al cuadrado, ¿cuántas rectas tangentes puedo pasar por esa curva? Por la parábola. Infinitas. Infinitas, correcto. ¿Sí? Pero si yo doy la definición de la pendiente, digo el límite de lo que habíamos visto, límite de f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Yo aquí tendría que estar dando siempre un valor de entrada, el x sub 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero yo no voy a hacer para cada uno de los casos. Sin embargo, a través de la derivada, cuando yo evalúo esta derivada, yo estoy encontrando desde la interpretación geométrica la pendiente de cada una de ellas. ¿Sí? Yo ya no tengo necesidad que para cada valor de entrada hacer esta idea, sino para eso utilizo la derivada. Es decir, si yo quiero encontrar la pendiente cuando x es igual en 2, ¿sí? Lo único que hago es evaluar f' de 2 y en mi ejercicio me da 4. Es decir, que en el par ordenado 2,4 que corresponde, esto le corresponde a la función, es decir, tendría que ser, borrémosle para hacer la gráfica. Voy a borrar esto voy a hacer nuevamente la gráfica. A ver, tengo mi parábola. ¿Sí? Lo que estoy mencionando es lo siguiente. Yo quiero encontrar cuál es la pendiente de la recta tangente cuando x vale 2. Es decir, muy bien, dice x vale 2, por lo tanto la salida vale 4, y este es mi par ordenado, el par ordenado 2,4. Si yo quiero determinar cuál es la pendiente
de la recta que va a ser tangente y que va a pasar por este punto, yo automáticamente evalúo la derivada. No tengo que utilizar el límite de 2 más delta de x menos f de 2 sobre delta de x. Por lo tanto, la evaluación la hago acá y lo que yo encuentro es esto. La pendiente con esta ecuación y aplicando la definición, si quiero encontrar la ecuación de la recta, ¿qué tendría que aplicar? La forma matemática es y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0. De esta relación que ya conozco, para encontrar la ecuación de la recta. ¿Cuál sería La pendiente y el punto. la pendiente y el punto? Por lo tanto, yo sí puedo encontrar la ecuación de esta recta. Ahora, si en vez del 2, digo, quiero encontrar en menos 1, menos 1 estaría acá. Esto me da 1. Mi par ordenado es 1,1. ¿Sí? El par ordenado, ¿con qué lo encuentro? Con la función. Y nuevamente en menos 1, vengo acá a la derivada y encuentro la pendiente. Entonces haría esto de acá. Y nuevamente tengo como dato conocido pendiente y par ordenado y encontraría la ecuación de esta recta. ¿Sí? No le borré el ejercicio inicial de la ecuación de la recta, de 2x más 1 y su derivada era 2. ¿Por qué no le borré? Porque aquí, a diferencia del ejercicio anterior, decíamos, aquí no aparece la variable x, pero sí se interpretaba que era una constante, ¿no es cierto? Es evidente que la ecuación de la recta, a diferencia de la ecuación de la parábola, la recta me da una única pendiente. ¿Sí? En el caso de la parábola, yo puedo trazar diferentes rectas a cada uno de sus puntos. Por lo tanto, aquí es evidente que la derivada o la pendiente de esta recta, ¿sí? Ya estaba en el resultado de la derivada, es 2. ¿Sí? Si yo le analizo aquí, la derivada es 2, la pendiente es 2, la pendiente es 2. Yo aquí no puedo trazar rectas tangentes, porque hablamos de una recta. ¿Sí? Es decir, en la recta, o cuando yo derivo una ecuación de una recta, automáticamente su resultado me da su pendiente. ¿Sí? Estamos, y para cualquier valor de x, es obvio, la pendiente se mantiene constante. ¿Estamos? Por eso digo, hay que tener presente cómo darle la lectura a la información para ciertos casos muy puntuales. Vuelvo a repetir, en el caso de la ecuación de la recta, cuando yo derivo, aparte de encontrar una nueva función, mi interpretación es que para cualquier valor de x, la derivada me está dando la pendiente de la recta, que es única. ¿Sí? Acá es diferente por la forma de curvatura de la función. En cada uno de los puntos yo puedo trazar una recta tangente. ¿Cómo encuentro esa pendiente de esa recta tangente? Evaluando la derivada. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Hagamos el punto C. Saquemos la derivada. De la función C. Me dice f de x es igual a 1 sobre ¿sí? Nuevamente aplicamos la definición formal. En este caso tendríamos que el límite, ¿no es cierto?, su derivada, cuando delta de x tiende a 0, viene a ser f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿No es cierto? Ya sabemos lo que tenemos que hacer, es construir el f de x más delta de x y es haciendo la sustitución. Me quedaría f de x más delta de x va a ser igual a 1 sobre la raíz de
x más, perdón, 3x más delta de x más 2, ¿sí? Y f de x es la función propia, ¿no es cierto? La primitiva, 3x más 2. Si hago la sustitución, construyo el límite, lo que estamos mencionando. Más 2 menos 1 sobre 3x más 2 sobre delta de x. Nuevamente sabemos que cuando le hago tender al límite tal cual está la relación, se va a dar una indeterminación y aplico aquí todos los artificios matemáticos que se desarrollan en los límites o las técnicas que se veían en los límites para resolver las indeterminaciones. Por lo tanto, esto reescribiéndole y aplicando aquí, ¿qué voy a aplicar aquí? Racionalización. Vamos a ver. No, aquí tendríamos que aplicar. Déjenme ver, ¿qué podríamos aplicar aquí? ¿Qué podríamos aplicar en esta relación? Déjenme ver, sería, sacamos denominador común. Bien, podríamos hacer esto. Saquemos denominador común en el numerador. Entonces me va a quedar raíz de 3x más delta de x más 2 que multiplica la raíz de 3x más 2. Esto sube acá. Menos, y esto sube acá. Y todo esto sobre delta de x. Cuando delta de x tiende a 0. ¿Sí? Y haciéndolos, acomodando la relación, voy a utilizar esta parte de la pizarra. ¿Sí? Vamos a ver que acá arriba tengo que utilizar racionalización, pero le voy a colocar para que se aprecie los paso a paso. Sería delta de x tiende a 0. Me quedaría raíz de 3x más 2 menos 3x más delta de x más 2, todo sobre delta de x que multiplica, le puedo meter todo dentro de una radicación, es raíz cuadrada, me quedaría 3x más delta de x más 2, que multiplica a 3x más 2. ¿Sí? Mucho cuidado, a veces hasta el final hay que ver si se hacen hasta las operaciones de multiplicación. Sí, en eso tengo mucho cuidado. Bien, aquí lo que voy a hacer, me va a quedar igual una indeterminación y lo que voy a hacer es racionalizar el numerador en este caso. ¿Sí? Y para racionalizar el denominador, ustedes saben que tengo que multiplicar por su conjugado. Me voy un poquito a apretar el espacio. Menos 3x más delta de x más 2. Y todo esto le multiplico por su propio complemento, pero con signo positivo. Es decir, 3x más 2 más 3x más delta de x más 2. Como multiplico, tengo que dividir, ¿no es cierto? Para que no se me altere la relación, que sería delta de x, todo dentro de una misma radicación. Sería 3x más delta de x más 2, que multiplica a 3x más 2. Y aquí, multiplicado por este mismo factor, que multiplico y divido, ¿no es cierto? Ese era el artificio matemático, más, vamos a ver, sería 3x más delta de x más 2. ¿Estamos? Y aquí hay que hacer ya las operaciones. Lo de arriba, ¿qué es? El término de arriba. ¿Qué es lo de arriba? Diferencia de cuadrados, lo cual implica que las radicaciones van a desaparecer. ¿Sí? Por lo tanto, esto yo le puedo entonces describir como límite de, como se desaparecen las radicaciones, quedaría 3x más 2 menos, ¿sí? Me va a quedar aquí y voy a destruir el paréntesis de adentro. Me quedaría menos 3x, menos 3 delta de x y menos 2. Eso me queda. Todo sobre delta de x
Tal vez esto es lo único largo, ¿no? De hacer todo esto, estar haciendo el límite x más delta de x más 2, 3x más 2. Y todo eso multiplicado por este factor de acá. 3x más 2 más 3x más delta de x más 2. ¿Estamos? Y aquí ya se van haciendo las operaciones algebraicas. ¿Qué desaparece de acá arriba? Este término con este término con este término. Sí. Aquí me voy a saltar, le voy a borrar aquí, por favor, sí, para no volver a escribir toda la relación. Es decir, estos términos desaparecen. Ojo. Cuidado con los signos. Y aquí, ¿qué es lo último que se simplifica? Esto con lo de acá. Y si hago tender el límite en esta línea, voy a tener lo siguiente. Límite de menos 3 en el numerador sobre, ¿qué me quedaría aquí abajo? Aquí abajo me quedaría, haciendo tender al límite, me va a quedar 3x más 2, 3x más 2, y acá me va a quedar, sería 3x más 2 más raíz cuadrada de 3x más 2. ¿Sí? Este es lo que estoy sustituyendo. Y ya haciendo la última simplificación, perdón, aquí ya dice tender al límite, haciendo ya la última simplificación del problema, voy a tener que la derivada f' de x dice que es igual a menos 3 sobre raíz 3x al cuadrado más 3x al cuadrado, queda elevado al cuadrado con la radicación, desaparece. Y que multiplica esto más lo de acá es 2 veces raíz de x más 2. ¿Sí? Y ya para hacer el último reordenamiento, me quedaría esto. Bueno, aquí hay dos maneras de presentar el resultado que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta viene a ser la derivada de lo de acá. ¿Sí? Como digo, la definición formal se hace larga en el desarrollo. Yo le considero que es larga en el desarrollo. Pero vuelvo a repetir, más adelante, cuando veamos los teoremas, todo esto desaparece. Es importante, pero conocer primero esta idea de la formalidad de la derivada para luego ir a los teoremas. De hecho, muchos de los teoremas, o nos han dicho, todos los teoremas utilizan la definición formal. Una vez que hagamos la demostración, claro, ya no utilizamos el límite, utilizamos la herramienta. Eso es lo que tenemos que hacer o vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Preguntas, ¿alguna duda en este ejercicio? Como digo, es netamente matemático, algebraico. No hemos hecho nada nuevo. ¿Sí? Lo único que hemos llegado a determinar es que f de x tiene su derivada, que es esta relación algebraica, que es una nueva función con su propio dominio, su propio rango, etcétera, etcétera. ¿Sí? Preguntas, ¿alguna duda? Queda claro el desarrollo de cómo encontramos la derivada mediante la formalidad, la definición formal. Angélica, Vesta, Cristian, Claudio, ¿alguna duda, alguna pregunta? Damián, Darío. No, profe, todo está claro. ¿Sí? Sí, por mi lado, profe, también. Claudio, no le escuché, se cortó. ¿Qué dijo? Claudio. Creo que por mi lado todo está bien igualmente. ¿Ya? Veo bastante claro. Ya, listo. Bien, vamos a dejar allí. La próxima semana ya vamos a continuar. Vamos a ver el concepto de la diferenciabilidad, que era lo que les había mencionado. La diferenciabilidad es evaluar la derivada. Y en eso también debe de quedar bien claro. Y vamos a ver ciertos casos o ejercicios
eh, cuando una función es diferenciable o cuando una función no es diferenciable. Y todo eso está conectado al dominio, ¿sí? Ah, ya, sí, de las diapositivas, denme chance hasta el día de mañana, porque mañana o hasta el sábado, porque tengo que cambiar. En realidad lo que yo tengo, el archivo es en PDF y tengo que hacer unas modificaciones. Lastimosamente ese material se me quedó en la universidad y como no hemos podido ingresar, pero ya voy a ver cómo hago. Ya les voy a subir las diapositivas de todo el material de este capítulo. Lo que les decía, vamos a ver ya la diferenciabilidad y prácticamente arrancaremos con los teoremas y todo esto se simplifica de gran manera. Y en realidad ahí sí vamos a necesitar que pongan mucha atención porque con lo que ya les había mencionado, el que sabe derivar, les decía a los compañeros, sus compañeros del otro paralelo, la derivada es como este concepto que dicen, el que sabe montar bicicleta nunca se olvida en la vida. Y lo que sí hay que saber es derivar de manera adecuada, o saber utilizar las reglas de una manera que corresponde. Bien, quedaríamos allí, pero me están debiendo ustedes algo y hasta ahora no me indica. ¿Para cuándo es la prueba? Yo había visto que estábamos hablando y quedamos a las 8 de la noche el día viernes. Ya, 8 de la noche, no hay problema. Quedamos así entonces. Yo para el día de mañana ya tengo elaborada la prueba. La prueba es teórica. ¿Hasta qué tema? Pues, ya les dije, pues, Paula, es el capítulo 1 y 2, límites, hasta límites. No se me pondrán a estudiar hoy día, ya deben de estar estudiando eso. Es hasta límites, ¿sí? Capítulo 1 y 2. Lo que estamos viendo de las derivadas, nada que ver. Eso ya lo veremos para la evaluación del examen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces estamos pendientes el día de mañana. Yo he de hacer la evaluación. Sí les pediría de favor, si hay algún inconveniente, me lo digan de entrada, mañana en la prueba. Yo voy a estar pendiente y para poder yo entrar a la plataforma y ver qué puedo hacer, ¿sí? No quiero que el día lunes me digan, profe, es que yo no pude, no entré y no se conectó. Ese rato nos vemos qué podemos desarrollar, pero quedaríamos así entonces el día de mañana, la primera prueba teórica. Denle una buena repasada a las presentaciones, de ahí estoy sacando la información. Son preguntas que hay que leerle bien y ya habíamos visto en ese ensayo que hicimos el día lunes de qué hay que hacer, opción múltiple, las diferentes maneras de la evaluación que se pueden realizar. ¿Estamos? ¿Listo? No va a ser necesario conectarnos al Zoom, ¿no es cierto? No tienen que conectarse a Zoom. Todo lo hacen en el e-virtual. A lo que me refiero yo es de que si tienen algún inconveniente, me mandan un WhatsApp de manera inmediata. O sea, profe, no avanza, tengo este inconveniente, etcétera, etcétera. Pero y en el Zoom nada que ver. Ustedes entran a su plataforma de e-virtual y allí comienzan a desarrollar la evaluación. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿la clase de hoy día va a quedar grabada? ¿O ya se sube hoy día o cuándo? No, ya les voy a subir, ¿sí? Para la tarde ya estará tal vez. Lo que pasa que hay que editar y esto un poquito se demora, pero ya la clase del día martes ya está en el YouTube, ¿sí? Pero todavía no le he subido el enlace, me parece. No, ya creo que subí el enlace al virtual. Pero creo que ya si entran al YouTube ya pueden, al canal de video creo que ya pueden ver la información, si no estoy mal. Sí, Ya, pero ya voy a gracias. escribir de todas maneras el enlace. Ya les hago el enlace también para que puedan ir. Gabriela, digan. Ah, eso me decía de que no se puede hacer por el celular. Yo todavía no lo he visto. Yo voy a entrar en mi plataforma para ver qué se puede hacer eso. Debe ver cómo, pero estoy casi seguro que debería ver cómo. Pero ya me voy a entrar al celular. Gabriela, entiendo que usted no tiene acceso tal vez a la computadora. Entiendo así. Gabriela. Tal vez si me escribe allí para... Ya les voy a chequear eso y cualquier cosa les informo por el e-virtual. Sí, profe, se refiere Gabriela que sí tiene acceso a una computadora o no tiene acceso a una computadora. Bien,
con los demás compañeros que de pronto ya no tienen ninguna inquietud, pueden nomás ya desconectarse. Los que tengan alguna inquietud no tiene acceso. Ya voy a revisar entonces, Gabriel, en mi celular para ver cuál es la alternativa. Y le comento a través del virtual. Sí, ya reviso cualquier cosa, le aviso en el virtual. Les comento allí cómo me fue a mí en mi celular para ver que si hay algo que haya que hacer y les comunico de manera inmediata. ¿Sí? Bien, listo. Nos vemos el día lunes y mañana en la evaluación. Que les vaya bien. ¿Estamos? Listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.